El proyecto Cambio, que cofinancian el Gobierno de Canarias y el Europarque Fundación con 1 millón de euros cada uno, está entrando ya en su último año. Eso quiere decir que durante los 3 años anteriores han empezado a aparecer resultados y conclusiones de cada uno de los subproyectos que conforman el proyecto Cambio. El trabajo sobre acidificación oceánica nos ha permitido en estos últimos 3 años tener información muy detallada sobre cómo funciona el intercambio de CO2 entre el océano y la atmósfera en toda la región que va desde Canarias hasta Barcelona, y especialmente cómo funciona este intercambio en el estrecho de Gibraltar y en la región oceánica cercana a África. Además, gracias a los instrumentos que se ha colocado en los barcos de Nisa Marítima y de Fred Olsen, el subproyecto Canoa ha sido capaz de integrarse dentro de la red ICOS, que es una red internacional que mide la acidificación oceánica y los balances de carbono entre la atmósfera y el océano. Dentro de su proyecto que analiza la acústica submarina, la Universidad de La Laguna ha desarrollado unos sensores que están colocados en 2 boyas oceanográficas. Gracias a los resultados preliminares obtenidos en los últimos 2 años, se ha podido constatar que durante el confinamiento que hubo al inicio de la pandemia, en el año 2020, hubo una reducción intensa del sonido del ambiente sonoro en el océano. Y esto hace pensar que el impacto del ruido que genera la humanidad está ya presente en lugares como Canarias. En el proyecto de monitorización de angelotes y mantelinas se han conseguido marcar en conjunto más de 100 ejemplares. Y ahora mismo los sensores que están colocados en diferentes puntos del archipiélago van a empezar a darnos los resultados que permitirán a la Administración modelizar los lugares donde se pueden conservar estas especies y establecer zonas de protección. Además, complementariamente, los instrumentos que ha desarrollado el proyecto BioAcu, que se han integrado en un velero autónomo y en un glider, van a permitir hacer transectos a lo largo de todo el archipiélago y nos van a dar la posibilidad de conocer mucho mejor dónde se mueven estos ejemplares. Durante estos 3 años también hemos estado colaborando con la monitorización de la playa del Cofete para verificar si las tortugas que se soltaron hace 15 años volvían de nuevo a desovar la playa. Desafortunadamente no se ha podido constatar ninguno, pero continuamos con el proyecto y estamos seguros de que en el futuro alguno de aquellos ejemplares volverá a restablecer una colonia de cría en Canarias. A finales del año 22, coincidiendo con el 50 aniversario del Europarque, tendremos todos los resultados del proyecto Cambio y finalmente se constatará la importancia de haber implantado esta red de monitorización del cambio climático en el océano.